tardes. Primero de todo, agradecer la invitación a participar nuevamente en este evento y a vosotros, sabiendo que son las 4 de la tarde, es una hora un poco dura, o sea que agradecido, ¿de acuerdo? Bueno, un poco la idea, disponemos de 20 minutitos, ¿vale? Y la idea es un poco hacer un planteamiento de cuál es mi visión sobre el futuro de la ciberseguridad o cómo yo haría ese planteamiento, ¿vale? Visto un poco cuál es la experiencia que tengo en ese ámbito, ¿vale? Entonces, lo primero que es, para el que no me conozca, mi nombre es Carlos Sisdedos, soy, como comentaba, el responsable de Internet Security Auditors, una empresa dedicada al tema de ciberseguridad. He tenido la oportunidad de colaborar y ser formador, bueno, pues de diferentes tipos de ámbitos y escribir un libro referente al tema de OSINT, que es otra de mis pasiones, ¿vale? Entonces, para ponernos en contexto, lo primero que debemos tener presente es qué tipo de amenazas son las que nos tenemos que hacer presente. ¿Por qué? Porque en función de cuál sea nuestro ámbito de actuación, bueno, pues puedo tener que estar preocupados por el tema de ciberespionaje, ciberguerra, terrorismo, cualquier tipo de ámbito, ¿no? Pero incluso podemos ir más allá. Tenemos diferentes tipos de hacktivistas, ciberdelincuentes, etcétera, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que tener presente es cuál de estos targets son los que nosotros tenemos que tener muy presente, que pueden ser diferentes actores que pudieran convertirse pues, en elementos a tener muy presente en la seguridad de nuestra organización. Planteo esta primera situación teniendo presente cuáles los diferentes escenarios que nos podemos encontrar, ¿vale? Partiendo de cuáles son las principales amenazas en las cuales nos podemos encontrar en nuestro día a día. Este es el último informe del Departamento de Seguridad Nacional en el cual señalan cuáles son las principales amenazas que las empresas o organizaciones se pueden encontrar, ¿vale? Tenemos que la primera es el tema de desinformación y luego tenemos el tema de la vulnerabilidad en el ciberespacio. Hay que tener presente, cuando hablamos del tema de campaña de desinformación, hoy en día ya no únicamente nos podemos circunscribir a lo que serían campañas de desinformación desde un punto de vista político o que pueda afectar a un país, sino también e incluso al propio de las organizaciones. Partamos de la base que cualquiera hoy en día puede crear una página web, puede crear cualquier tipo de data leaks falso en el cual pueda hacer referencia a mi organización e intentar dañarla reputacionalmente. Entonces, tenemos que tener presente lo importante que es tanto la ciberseguridad desde un punto de vista de nuestros dispositivos y activos, como a nivel de nuestra reputación. Entonces, partiendo de ese elemento, los que nos solemos encontrar, ¿vale?, es un primer plan A. Disculpad. Tenemos un plan A, que es por norma general el que nos acaban recomendando. Que al final lo que acabamos haciendo es, estamos rezando, ¿de acuerdo?, para ver que el usuario no nos la líe, ¿vale? Porque principalmente siempre tenemos ese hándicap. Y es que consideramos que comprando una serie de dispositivos, al final lo que creemos que tenemos es una seguridad añadida. Pero al final lo que tenemos son muchos dispositivos, muchas piezas que a veces casan, otras no, en el cual necesitamos luego tener presente pues, que tenemos un vector, que en este caso es el propio usuario, y que en muchas ocasiones no tenemos en cuenta de la importancia que tiene, y también habría que darle una vuelta de tuerca y dejar de considerarlo, en este caso, como siempre se dice, ¿no?, el usuario es el principal vector de entrada o el eslabón más débil de la cadena, y que pasar a convertirse pues, en ese elemento diferenciador que permita aportar una seguridad extra a nuestra organización. Entonces, llegado a este punto, nos encontramos con que finalmente los responsables de la seguridad de las empresas acaban siendo totalmente reactivos. Acaban participando principalmente pues, en diferentes áreas, que sean la mitigación, investigación, el análisis y la atribución. Que hay una cosa que a mí me acaba sorprendiendo mucho, ¿no? A mí realmente los esfuerzos que hacen muchas organizaciones por querer conseguir averiguar la atribución de un ataque, cuando realmente sabemos que es muy difícil hoy en día hacer una atribución de un ataque, independientemente que digamos que es el APT28 o el APT56, que al final no me dice nada, ¿vale? Entonces, partiendo de esta base en la cual intentamos mitigar, hacemos investigaciones y análisis y atribución, pero realmente cuando ya hemos sido víctima de un ataque. Entonces, a partir de ese punto, yo lo que hago es planteo un plan alternativo, un plan B, ¿vale? Visto lo visto, que las circunstancias actuales, los sistemas actuales de CTI, ¿vale?, no están funcionando, desde mi punto de vista, todo lo que esté basado en la pirámide, perdón, en la matriz de Mitre, por poner un ejemplo, en el cual partimos de que tenemos una serie de indicadores que nos señalarán si estamos siendo víctimas de un ataque o no y cuál va a ser el camino que va a llegar ese activo. Para mí, el momento que yo soy capaz de detectar uno de esos pasos, significa que ya me están atacando. Por tanto, ya paso a ser reactivo una otra vegada.
otra vez. Y a mí lo que me interesa es cambiar el paradigma. Me interesa ser un actor proactivo, ¿vale? Y ahí es cuando entra la ciberinteligencia. Cuando hablamos de ciberinteligencia hablamos totalmente de proactividad, hablamos de adelantarnos, hablamos de aprovechar toda la información que podemos obtener en el ciberespacio para adelantarnos, en este caso, a los malos, ¿de acuerdo? Al final, estamos hablando de inteligencia, ciberinteligencia, estamos hablando de esa proactividad que nos permita no tener que esperar a empezar a detectar un ataque para intentar mitigarlo. Entonces, en ese punto, lo que vemos, podemos encontrarnos, según la madurez de nuestra organización, diferentes tipos de ciberinteligencia. La estratégica, la táctica, operativa o proactiva, ¿vale? Cada una de ellas tiene un marco temporal, ¿vale? La estratégica es media a largo plazo, lo que buscamos es dar un plus de información a los decisores a la hora de tomar algún tipo de decisión en alguna incertidumbre que tienen. De acuerdo, tendríamos táctica operativa, que serían las que día a día estamos realizando, y luego tendríamos la proactiva. La proactiva es la que a mí realmente me interesa. La proactiva en la cual nosotros lo que queremos obtener es adelantarnos, ¿vale? Hacer esa labor proactiva en la cual nos permita adelantar, en este caso, como vengo diciendo, a las acciones que pudiéramos sufrir, ¿vale? Y de ahí lo primero que necesitamos es cambiar un poco el paradigma, como comentábamos antes, pero ya no conocer a la amenaza desde un punto de vista teórico, a partir de los informes que recibimos cuando las 4 empresas importantes hacen un análisis después de un ataque que ha sufrido Santander, Iberdrola o Telefónica, ¿vale? Porque al final esos informes en el cual se explica el modus operandi que se supone que nos tiene que ayudar en la detección, los malos son malos pero no son tontos, ¿vale? Nosotros publicamos ese informe donde explicamos cuál es el modo operandi de APT27 y el APT27 dice, ah, qué bien, voy a seguir trabajando igual. Lo sabrá que sigan, porque les funcionará, pero no es el planteamiento. Aquí lo que hace falta es esa labor proactiva, ¿de acuerdo? Esa proactividad operativa que nos va a permitir, en este caso, un enfoque diferente que es utilizando el Virtual Lumen. Los que ya tenemos una edad, recordáis que los principales avances en el tema, por ejemplo, del terrorismo contra ETA o cibercrimen, siempre se acaba llevando a cabo desde un punto de vista de la lucha encubierta del agente encubierto, ¿vale? Da igual si es terrorismo, ciberterrorismo o crimen organizado. La figura del agente encubierto es imprescindible. ¿Por qué no utilizar esa figura desde el punto de vista de la inteligencia para proteger nuestros activos? En el día a día tenemos los sistemas tradicionales en los cuales tenemos una serie de unidades que se dedican a hacer, bueno, a recibir lo que hablamos, ¿no? Esos feeds, esos inputs por parte de una serie de empresas que se dedican a difundir pues, ese conocimiento de inteligencia que pueden llegar a obtener, ¿vale? Claro, yo lo que planteo es algo diferente. ¿Por qué? Porque la inteligencia que podemos obtener de esa forma es algo limitada. Si únicamente todos recibimos las mismas fuentes de información, al final no consigo que nos adelantésemos. ¿Por qué? Si esto estuviera funcionando, no habrían atacado a un proveedor de Iberdrola la semana pasada ni al Santander. ¿Por qué? Porque estaríamos perfectamente protegidos. Entonces, aquí, si cambiamos el paradigma, y ahora pongamos un ejemplo de que voy a utilizar diferentes identidades digitales, cada una de estas calaveras es una entidad digital, mi mujer me dice, ¿para qué pones eso? Digo, pues me gusta, ¿vale? Entonces, la idea es imaginar que cada una de estas calaveras es una identidad digital que yo voy a utilizar en mis investigaciones. Pongamos un ejemplo, vamos a hablar de Telegram, ¿vale? Que finalmente se ha convertido en la nueva dark web y es donde los malos se están acostumbrando a perpetrar y acomodándose. Imaginad que disponemos de 10 perfiles, cada uno de estos perfiles en el perfil gratuito de Telegram puede estar hasta en 500 canales, ¿vale? Si tengo 10 canales, puedo estar hasta en 5.000 grupos. Imaginad la cantidad de información que puedo recopilar si estoy introducido y he introducido estas identidades digitales en estos diferentes tipos de grupos. Está claro que no estamos hablando desde un punto de vista de crear un canal de Telegram o crear un perfil en Telegram y a partir de ahí lo que hago es escucho. No, estamos hablando de, como comentaba en el punto anterior, de utilización de inteligencia humana, pero en este caso en el ciberespacio. Necesito introducirme en esos grupos, al igual que hacemos en grupos yihadistas. ¿Por qué no hacerlo en grupos activistas y en grupos de ciberdelincuentes? Necesitamos conocer cómo operan, pero desde dentro, ganarnos su confianza y adelantarnos. Porque cuando compartan una metodología o compartan una vulnerabilidad de una empresa para hacer un ataque coordinado, tengo que ser capaz de ser consciente de que puedo ser capaz de recibir esa información anticipadamente. Entonces, pero imaginad que en vez de la versión gratuita de Telegram, estoy utilizando la versión de pago y en vez de 500 canales son 1.000 canales. ¿Qué significa? Que tengo la oportunidad y la posibilidad de estar monitorizando 10.000 canales, ¿vale? Y si aquí multiplico por números diferentes avatares, identidades digitales esparcidos en diferentes tipos de fuentes, la gran cantidad de información que yo puedo obtener para anticiparme. Porque al final, recordad, cuando hablamos de inteligencia, hablamos de anticipación.
Entonces, si somos capaces de unificar la información tradicional que estamos recibiendo, más toda la información supletoria que podemos obtener de nuestras identidades digitales, ¿vale?, veremos que tenemos la capacidad de tener esa capacidad proactiva y no únicamente reactiva, ¿vale? Está claro que aquí tenemos la oportunidad del volumen de información que vamos a obtener para poder transformar en inteligencia es mucho mayor, ¿vale? A partir de aquí tenemos una ventaja competitiva, en este caso, contra los malos, ¿vale? Entonces, a partir de la información que obtenemos por canales oficiales y la información que obtenemos de canales, en este caso, que hemos obtenido mediante Virtual Human o inteligencia humana virtual, ¿vale?, vemos cómo esa inteligencia conectiva que generamos nos va a permitir hacer esa aproximación. Está claro que todo no es perfecto, ¿de acuerdo? Aquí hay una problemática que hay que ser consciente. El hecho de que cuantas más bases de datos necesitemos para hacer esa extracción de información, vamos a necesitar el diseño de herramientas, de plataformas que nos ayuden a la homogenización de todos esos datos, de esas plataformas, en una única fuente de información en la cual podamos trabajar y procesar. Si además aquí somos capaces de generar inteligencia a partir de contactos como sucede, por ejemplo, en este evento en el cual podamos intercambiar esa inteligencia generada por cada una de mis identidades, pues la verdad es que tendremos una gran oportunidad de hacer esa labor anticipativa. Entonces, a partir de ese punto, una vez tenemos toda esa información y somos capaces de poder procesarla, está claro que tendremos muchas más posibilidades de generar una estrategia para poder generar una acción, ¿de acuerdo? Que al final lo que yo necesito. Si yo sé que una serie de canales se está publicando información que hace referencia a mi organización, IPs, activos, etcétera, yo puedo hacer varias acciones, ¿de acuerdo? La primera de ellas podría generar una estrategia para mitigar ese efecto y, por otro lado, si fuera una labor, en este caso, por ejemplo, de desinformación, etcétera, podría hacer una labor de contrainteligencia dentro de ese grupo para banearlo para la opción que fuese. Por lo tanto, hay que cambiar un poco el planteamiento estructural que tenemos actualmente del típico, ¿no? Hay dos empresas, las que han sido atacadas y las que van a ser atacadas. Bueno, vale, ¿por qué tengo que esperar? Ya veremos. La idea es que, como mínimo, que no quede por mi parte el hecho de poner esa labor proactiva. Entonces, de ahí la importancia que tiene, en este caso, ver los resultados. En este caso, ¿he tenido resultados aceptables? Perfecto, continuamos. ¿Que no? Resulta que ha habido algo en el plan que he hecho a la hora de estructurar mis identidades virtuales que no ha funcionado bien. Bueno, la idea es que, como la inteligencia en general, lo que hacemos es reestructuramos, vemos dónde hemos fallado y aprendemos. ¿De acuerdo? Entonces, y ya para ir acabando a nivel de conclusiones, no quiero que me echen del escenario, ¿de acuerdo? Es un poco el planteamiento que venía al inicio, ¿no? El primero, pensar que la inteligencia es necesaria siempre y cuando somos capaces de compartir ese conocimiento. ¿Qué sucede? Con la inteligencia, por norma general, la gente lo que hace es, uy, esto es mío, esto va en mi bolsillo, ¿de acuerdo? Se queda en mi cajón y no lo comparto. Y no somos conscientes de que si hoy han atacado con una metodología al Banco Santander, mañana seguramente ese mismo procedimiento, ya sea de inteligencia, de ingeniería social o otro planteamiento, va a ser utilizado contra otro banco. Por lo tanto, el no querer compartir ese conocimiento, al final yo creo que repercute un poco en la calidad de ciberseguridad y todo. Y por último, la importancia que tiene el hecho de ser conscientes de que hay que cambiar un poco el paradigma, porque la inteligencia tradicional que se está aplicando con el CTI no funciona. No funciona porque nos estamos encontrando que el volumen de incidentes sigue incrementando y las estadísticas dicen que cada vez el volumen de cibercrimen aumenta. Entonces, si los sistemas tradicionales funcionaran, no nos encontraríamos en estas circunstancias. Por lo tanto, bueno, agradecer en este caso vuestra atención y nada, cualquier tipo de duda o consulta. No sé si tenéis tiempo para preguntas, si no estaré... ¿Sí? Vale. Tenemos una pregunta. Eso lo he hecho muy bien o muy mal. O sea que no tengáis vergüenza. Si hay cualquier duda... Sí, mira, ahí hay fondos. Ahí hay fondo. No dudéis en preguntar. No hay pregunta equivocada, siempre hay un tipo que no sabe. O sea, no hay... Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Ramón Palanco. Buenas tardes. Y bueno, me gustaría pues comentar y ver tu opinión acerca de lo que comentabas al principio de pues esta figura del agente encubierto. Yo creo que bueno, en el mundo físico sobre todo se da cuando quien lo crea es la policía, pero si quieres crear un agente encubierto probablemente tengas que hacer acciones por lo menos alegales, ¿no? No, te explico por qué. O sea, una cosa es la figura del agente encubierto desde un punto de vista, el agente encubierto informático, ¿de acuerdo? Que sería el símil al agente encubierto que utiliza la policía o las fuerzas del grupo de seguridad, en el cual necesita una autorización judicial para hacer algún tipo de acción, ¿de acuerdo? Que en este caso sí que suele ser ilegal, ¿de acuerdo? Por el cual necesitas esa cobertura.
¿vale? Cuando yo hablo de una agente, una identidad virtual, ¿vale? O un agente virtual en el espacio, lo que me estoy refiriendo es al hecho de que yo tengo la capacidad de poder acceder a grupos yihadistas, a grupos activistas o a grupos de cibercrimen. Yo puedo estar ahí dentro y por el simple hecho de estar y obtener inteligencia no es ningún tipo de delito, ¿vale? ¿Qué sucede? En el ámbito, por ejemplo, del terrorismo yihadista, por poner un ejemplo, para evitar esa intrusión por parte de terceros, se penalizó la posesión de contenido yihadista, ¿de acuerdo? Pero en este caso, por ejemplo, mientras tú únicamente seas un actor que está en esos grupos merodeando, como digo yo, y obteniendo información e inteligencia que pueda servir para tu organización, no tiene que haber ningún tipo de problema a nivel legal. Siempre y cuando no pretendas judicializar la información que obtengas de ahí, ¿vale? Estamos hablando siempre a nivel de inteligencia para proteger mi organización. Si yo quisiera utilizar esa inteligencia que yo he obtenido en un proceso judicial, tendríamos que ver que para esa fase de recopilación haría falta un así de salvaguardas para poder hacer la trazabilidad y que pudieras utilizarlo en un proceso judicial. Sí. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ángel Bamontes, soy de Tefuturo. Y yo quería saber, a ver si nos podías explicar por qué todos los incidentes y la brecha de seguridad que hay en la Administración, ¿por qué no ocurren de la misma manera en la empresa privada? O sea, si tú estuvieses de CISO en una empresa y te vienen 3 ataques, tú caes por sistema. Y veo que en todos los consistorios, ministerios y empresas que son públicas siguen viendo los mismos vectores de ataque. ¿No hay gente de ciberseguridad o es que se tiene por la parte de la Agencia de Propiedad de Datos otra vara de medir? ¿Cómo es? No, desde mi punto de vista, a nivel personal, yo lo que veo es que piensa que cada entidad es una entidad autónoma, ¿de acuerdo? Con un responsable diferente. Ahora el CCNCER está intentando, con el Esquema Nacional de Seguridad, meter a todas esas organizaciones dentro del paraguas para obligarlas a redirigirlas y aumentar esa seguridad. Pero al final, imagínate que tú tuvieras una empresa con el volumen de funcionarios que tiene la Administración, la gran cantidad de boquetes que tendrías, ¿de acuerdo? Al final, independientemente de si hablamos de empresa pública y privada, el gran porcentaje de accesos suele ser por una mala higiene digital por parte del usuario. No hay más. Funcionarios o no funcionarios. Al final tenemos mala higiene, tenemos un problema y es que no nos gusta utilizar los llaveros para credenciales, no nos gusta, nos gusta, ya que tengo un correo corporativo, que me llegue ahí todos los correos de spam y ya que tengo una contraseña muy buena que he utilizado, oye, pues voy a utilizar esta para todo, ¿vale? Entonces, hasta ahí, bueno, ¿qué sucede? El gran problema es que yo creo que simplemente con que se hiciera una labor de concienciación, ya no de higiene digital, que no lo vamos a conseguir, ¿vale? De utilizar o que las organizaciones obligasen a utilizar el doble factor de autentificación, se acabaría el 80% de los ataques. Porque el mercado que hay de credenciales no tendría sentido, porque ya no servirían. Entonces, si tú eres capaz de apretar a las organizaciones para que incluyan obligatoriamente el doble factor de autentificación, el valor de las credenciales no tendría sentido. Los malos dejarían de atacar utilizando credenciales ni de robar credenciales. Es un poco mi visión. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad que ha estado espectacular. Muchas gracias.